Damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Padre. Bendecimos este tiempo que vamos a estar en tu presencia, Señor. Oro para que todos aquellos, Señor, que están escuchando en este momento, Señor, tu palabra, Señor, seas tú confirmándoles su llamado, sea usted hablándoles de su amor, sea usted, Padre Santo, mostrándoles sus principios, sus mandamientos, sus estatutos y sobre todo, amado Dios, hablándonos como Padre y hablándonos, Señor, como un Dios que nos ama, Padre Santo. Señor, yo bendigo allí, bendigo cada hermano que se está conectando, Señor, cada hermano que está a través de esta cámara, Señor, escuchando tu palabra, y pido, Señor de la gloria, que seas tú mismo quien tome autoridad, Señor, sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Santo, y alabo el poder, Señor, escuchar tu palabra y pedirte, Señor, que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a hablar un poco acerca de tantas cosas que hemos escuchado y hemos hablado, pero sobre todo algo que hemos tenido todos los seres humanos casi que como un talismán, como un tabú. Y les hablo del Salmo 91. Salmo 91, en el verso número 1, lo vamos a estudiar en esta noche. Y lo primero es que nosotros, allí en el Salmo 91, el Salmo 91, pues el autor, aunque no conocemos quién sea el autor, porque el autor del Salmo 91 es un autor anónimo, nosotros sabemos que el tema principal del Salmo 91 es la protección de Dios a través o en medio de los peligros, y que Dios propone o que Dios está interesado en que el mundo esté libre de pecado o que el mundo esté libre de los peligros, ¿cierto? Pero así, este Salmo nos promete ayudarnos cada vez que nos enfrentemos a un peligro. Y la verdad, pues todos sabemos que el Salmo 91:10, o en el verso 10 dice que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, y amén, hermanos. Qué bendición leer este verso número 1 del Salmo y saber que la plaga no tocará nuestra morada, ni siquiera aún nada malo nos sobrevendrá, como dice el verso número 10. Pero para poder llegar al verso 10 tengo primero que mirar el verso número 1. Y quiero leerlo a favor de ustedes para que aprendamos un poco acerca de lo que significa este verso número 1 del Salmo 91, que para muchos pues lo tenemos de recuerdo o lo recordamos o lo sabemos de memoria y pues hasta lo citamos sin entender lo que este verso nos está hablando, mis amados. Entonces yo quiero leer la palabra de Dios a favor de cada uno de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el Salmo 91:1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pues sí, mis amados, habitar bajo el abrigo del Altísimo tiene un significado, pero para yo poder habitar bajo el abrigo del Altísimo o morar bajo la sombra del Omnipotente, pues yo tengo que hacer unas cosas para poder entrar en su presencia, ¿cierto? Este salmo nos fue dado no para que nosotros lo hagamos como un talismán, no para que nosotros simplemente lo citemos como algo que nos va a librar en el momento del peligro, no, mis amados. Este salmo nos fue dado para que vivamos una vida intachable. Este verso, sobre todas las cosas, nos habla de unos principios o de unas cosas que yo tengo que hacer para poder entrar en su presencia. Y esas cosas no son más ni son menos que reglas. Nosotros sabemos que hay unas reglas para poder estar en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros sabemos que necesitamos unas reglas para en medio de lo que nosotros podamos tener. En nuestras casas hay una regla, con nuestros esposos o con nuestros hijos hay una regla. No sé si ustedes en sus casas no tienen reglas y permiten que todos hagan lo que quieran o que cada quien haga lo que bien le venga en su delicada forma de pensar. Pero el Salmo 91 nos habla de unas reglas. El Salmo 91 en el verso 1 nos dice
el que habita al abrigo del Altísimo. Lo primero que necesitamos es habitar. Y necesitamos habitar para poder morar. Yo no puedo venir en un momento de escasez, de crisis, de dificultad, en un accidente, y simplemente citarlo. No, el que habita al abrigo del Altísimo. No, hermano, yo necesito tener unas reglas de seguridad que nos van a dar unos principios para poder habitar. Para poder habitar necesito tener esas reglas de seguridad. Necesito tener, ¿sabe algo, amados? Y es muy importante que ustedes lo anoten, un protocolo. Yo necesito tener un protocolo que me va a enseñar cómo debo de habitar y cómo debo de morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Amén? Entonces, mis amados, estar guardados bajo la sombra del Omnipotente o habitar al abrigo del Altísimo me implica varias reglas o varios protocolos de seguridad. Podemos citarlo, sí, pero necesito es vivirlo. Y para poder comprender el Salmo 91, mis amados, tengo que dirigirme al Salmo 15. Yo le invito a que usted vaya conmigo al Salmo 15, porque el Salmo 15 me habla de un protocolo. El Salmo 15 me habla de lo que yo debo de hacer para poder entrar a habitar con el Altísimo o a morar bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Y por qué voy a esto? Porque nos encanta citar el versos sueltos, versos sin contexto y versos de una manera suelta. Bien sabemos nosotros, amados, que una rueda suelta no tiene dirección, que una rueda suelta no tiene una regla que la frene o que la acelere. No, el Salmo 91:10 dice que la plaga no tocará nuestra morada, amén, pero ¿sabía quién no le va a tocar la plaga? Su morada, al que cumple los protocolos para poder estar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, amados, quiero que vayan conmigo allí al Salmo número 15 y juntos leamos el Salmo 15. Quiero leerlo a favor de ustedes. Mira lo que dice el Salmo. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién habitará bajo el abrigo del Altísimo? Mire pues lo que me está diciendo el Salmo número 15. Qué bueno que usted lo esté anotando en su casa. Mire lo que dice. ¿Y quién morará en el Monte Santo? Estamos hablando casi las mismas palabras que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo y el que mora a la sombra. El Salmo 15 lo que dice es, ¿quién habitará en el tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Y ahí es donde vienen las reglas, el protocolo, lo que nos habla o lo que implica poder estar allí en la sombra del Omnipotente o al abrigo del Altísimo. Mira lo que dice el del Salmo 15. Mire lo que dice. El que anda en integridad y hace justicia. Primer punto que vamos a ver entonces en esta noche, mis amados. ¿Qué es andar en integridad? Andar en integridad es ser íntegro, que todos mis pasos sean íntegros. Y no solamente me habla de integridad me habla de una sola visión, de una sola condición y de una sola convicción. Me dice que Dios está llamando a su pueblo para que anden de una manera moralmente ética. Aleluya, mi amado. Andar en integridad y hacer justicia. Entonces, ¿quién morará en el Monte Santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo? O se lo leo por el Salmo 91 que dice, ¿quién habitará al abrigo del Altísimo? ¿Y quién morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿A quién la peste no llegará a su casa? Primero, el que anda en integridad. Primer punto, ¿tenemos un corazón íntegro? Es la visión que hoy podemos tener usted y yo. ¿Tenemos un corazón íntegro? 2, 3 días atrás les hablaba acerca de un poco de Habacuc y les hablaba acerca un poco de Nehemías, de cómo Nehemías quería restaurar los muros y cómo la prédica de ayer nos enseñaba acerca de sanar primero mi interior para después sanar el exterior. Y es cierto, amados, ¿cómo necesito yo ser íntegro? He hablado con demasiadas personas que me han hablado del deseo de servir,
y quieren servir. Y muchas personas me han dicho, pastor, es que yo quiero ser misionero, yo quiero ir a las naciones, yo quiero predicar la palabra de Dios, pero no tenemos un corazón íntegro, no tenemos un corazón perdonador, no tenemos un corazón restaurador, no tenemos una libertad en mi corazón para edificar un altar en mi casa. Pero decimos o citamos el verso 90, del capítulo 91 Salmos, en el verso número 10, donde dice que la plaga no tocará mi morada. Entonces, amados, aún encontramos que no nos hablamos o que quizás no tenemos una muy buena comunicación o que tal vez no estamos siendo íntegros, mis amados. Y esto nos habla del corazón, de la parte emocional, de lo que yo les hablaba ayer, ahí en restaurar mi área emocional, en restaurar mi fe. Queremos ganarnos el mundo, pero no hemos podido ganarnos nuestro hogar. No hemos podido aún ganar nuestros hijos, pero queremos que la plaga no toque nuestra morada. Y el mismo Salmo 15, verso 2 nos dice, el que anda en integridad y hace justicia. Yo quiero hacerles una pregunta a mis amados, donde tú te encuentres, en Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en Guatemala, en los Estados Unidos, en España, no sé de qué otro país se están adheriendo a esta sintonía o a esta videollamada, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Estamos en justicia? ¿Qué es ser justos? Es la pregunta que hoy nos podríamos nosotros hacer diciendo, ¿qué es ser justos? O una pregunta diferente. Y quiero que uno de ustedes, yo estoy siendo justo delante de Dios y delante de los hombres. Recuerda lo que decía aquel hijo pródigo cuando vino de su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo, he pecado contra mis semejantes. Aún nuestro Señor Jesucristo nos lo decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, mis amados, yo quiero que todos nos hagamos hoy una pregunta, y no quiero seguir hablando aún ni siquiera de crisis, ni de pestes, ni de cosas como las que hemos venido hablando durante 40 días. ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo justo para poder estar bajo el abrigo del Altísimo? ¿Estoy siendo justo para poder morar en la sombra del Omnipotente? Porque mira lo que nos dice el verso 2 del capítulo 15. Nos dice, y habla verdad en su corazón. ¿Sabe de qué nos habla el que habla verdad? De no decir mentiras. Entonces hay tres preguntas en este verso 2. Primero, andar en integridad. Segundo, hacer justicia. Tercero, hablar verdad. Entonces, mis amados, acá el verso 2 nos dice el que habla verdad. Y el verso 3 nos lo refuerza aún más. Y mira lo profundo de este verso 3 del Salmo 15, porque nos dice el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Hermanos, la verdad es que estas palabras son poderosas. Yo veo tanto poder en este Salmo 15 porque me habla de la manera en que usted y yo nos reflejamos en nuestra relación con Dios y nos identificamos a lo que este Salmo está diciendo. Porque si yo soy una persona que ando en justicia, que soy íntegro, que hablo verdad en mi corazón, que no calumnio ni hago mal a mi prójimo, entonces yo puedo ser una persona que fácilmente habite al abrigo del Altísimo o more bajo la sombra del Todopoderoso. Porque en muchos estados de personas que aún ni siquiera conocen a Dios, ponen el Salmo 91, la plaga no tocará mi morada. Y yo digo, ¿cuánto desconocemos a nuestro Dios? ¿Cuánto desconocemos a nuestro Dios? ¿Cuánto desconocemos las reglas de nuestro Dios? ¿Cuánto desconocemos nosotros el protocolo que ha puesto nuestro Dios para poder habitar en su abrigo y estar bajo la sombra del Omnipotente? Y hoy quiero que veamos tres cositas con respecto a este verso 2 y a este verso 3 del libro de los Salmos, capítulo 15. Lo primero, yo quiero preguntarles a ustedes, amados, y qué bueno que se lo respondan. Hoy estamos dejando abiertas una cantidad de preguntas y decirle cómo es nuestra relación con Dios, o lo que es mejor, cómo es tu relación con Dios. Tengo que decirte esto, amado, porque inevitablemente nosotros hablamos con Dios o hablamos con el enemigo.
Nosotros o nos comunicamos con Dios o nos comunicamos con el enemigo. Yo le sirvo a Dios o le sirvo al diablo, y no quería ni siquiera invitarlo a esta reunión. Yo o le sirvo a Dios o le sirvo al diablo. Yo no puedo venir y tener una semana de libertinaje, tener una semana de abusos y después venir, es que la plaga no va a tocar mi morada. No, hermanos, ni riesgos. Nosotros no podemos jugar con Dios. Antes, más bien, estaríamos haciendo lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, donde dice que le estamos añadiendo ira a la ira de Dios, porque me estoy cubriendo. Muchos salimos de la casa que la sangre de Cristo me cubra y que el poder del Altísimo esté sobre mi vida, y hasta citamos el verso 10 del capítulo 91 de Salmos, donde dice: la plaga no tocará mi morada, pero soy una persona que hago infeliz a otro, soy una persona que estoy calumniando, soy una persona que no respeto el Espíritu Santo que está en mí, soy una persona que no estoy guardando los mandamientos, soy una persona que no estoy siendo perdonador, restaurador, libertador, hermanos. Entonces, o me estoy comunicando con Dios o me estoy comunicando con el diablo. Esa es la única dirección que yo tengo. Yo me comunico con algo, ese es Dios o ese es el enemigo. Yo tengo una relación con Dios y estoy hablando con Dios, estoy hablando con el enemigo. Y hermanos, no pretendan apedrear a mí por lo que yo estoy enseñando la palabra de Dios. Porque es que si yo no soy íntegro, si yo no hago justicia, si yo no hablo verdad en mi corazón, si yo no calumnio con mi lengua, si yo no le hago el mal a mi prójimo, pues entonces yo estoy hablando con Dios, porque estoy cumpliendo sus mandamientos. Pero si no lo estoy haciendo, estoy hablando con el enemigo. Y recuerden, quiero que quede esto claro, yo no estoy hablando con gente que desconozca de Dios. Todos los que estamos conectados en esta llamada amamos a Dios, pero nuestras acciones, la pregunta es si le estamos amando a Dios. Esa es la pregunta que yo quiero hacernos hoy en la noche. Créanme, hermanos, es la pregunta que yo me estoy haciendo también. ¿Yo sí amo a Dios? Porque si yo amo a Dios que no veo, pero odio a mi hermano al cual no veo, al cual veo, entonces, mis amados, pues yo no estoy habitando en el del Altísimo, ni estoy morando bajo su sombra. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta noche es mi relación con Dios. Y hay una pregunta: ¿estás hablando con Dios o estás hablando con el enemigo? Segundo, ¿tengo una relación con mi prójimo? Con el que veo, con el que diario me encuentro, con el que habita en mi casa, con el que todos los días tengo que ver, al que tengo que amar, porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo es mi relación con mi prójimo? ¿Será que yo no puedo hablar con la suegra? ¿Será que yo no puedo hablar con la nuera, con el yerno? ¿Será que mi yerno es mi niño o es mi peor enemigo? ¿Será que mi nuera es mi niña o es mi peor enemiga? Yo no puedo hablar con mi cuñado, con mi cuñada. Y nótese algo, mis amados, estoy hablando de grado de consanguinidad. Y lo que es peor, y tal vez, amados, al que de pronto esto que vaya le incomode, me siga amando, le pido el favor. Pero, ¿cómo es tu relación con tu madre y con tu padre? ¿Cómo es la relación con tu esposo? ¿Aún recuerdas lo que te hicieron? ¿Aún vives en el pasado o ya fuiste libre de esa relación? Pero decimos habitar bajo el abrigo del Altísimo o morar bajo la sombra del Todopoderoso. Primera cosa, mi relación con Dios. Segunda cosa, mi relación con el prójimo. Tercera cosa, mi relación conmigo mismo. ¿Y por qué dejé esta de tercera en este listado de cosas que debo de hacer o de relaciones que debo de mejorar? Porque muchos de nosotros, iglesia, aún no nos hemos perdonado. Aún muchos de nosotros nos preguntamos, ¿será que yo sí voy a entrar al cielo? Aún muchos de nosotros aún recordamos lo que pasó, las cosas que hicimos, lo que hacíamos antes de conocer a Dios, y tengo una relación conmigo mismo negativa. Hay personas que aún se odian. Hay personas, y lo voy a decir de una manera jocosa, y tal vez no sea el momento de decirlo, pero el Señor me lo trae a la mente, el Espíritu de Dios me lo revela. Hay personas que se levantan, se miran al espejo y empiezan a hablar palabras de maldición sobre su vida. Ah, fea estoy. Ah, qué ojerosa. Ah, este pelo que me tocó. Ay, es que definitivamente, no, es que no tengo arreglo. ¿Será que tú dices que tú sí te amas cuando empiezas a hablar mal en contra tuyo? Pues si hablas mal en contra tuyo, imagínate que vas a hablar de los que están a tu lado.
Es una pregunta que yo estoy haciendo hoy. Qué importante es que cada uno de nosotros nos la hiciéramos en esta noche. ¿Cómo estoy con mi relación conmigo mismo? ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? ¿Cómo es mi relación con las personas que están a mi alrededor? ¿Y cómo es mi relación con Dios? ¿Por qué? Porque yo tengo que soltar hoy mi pasado, yo tengo que dejar mi pasado atrás y tengo que empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Esta crisis que estamos viviendo, hermanos, solo nos abre una nueva expectativa de vida y solo nos está hablando una nueva expectativa de seguir adelante. Pero que cuando salgamos de esta crisis, mis amados, tengamos una buena relación con Dios, una buena relación con mis hermanos y una buena relación conmigo mismo. Mira, entonces, otro protocolo, otra regla, otra de las cosas que yo tengo que cumplir para poder estar en el abrigo del Altísimo. Es el verso número 4. Mira lo que dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hermanos, la palabra lo que nos está hablando en este verso 4 es de no comportarme con los pecadores que desprecian las malas acciones. Lo que me está invitando este salmo es a que yo primero sopese quiénes son mis amigos y hablo con los que decimos tener amigos o quiénes son nuestros amigos. Salmo 1 dice que no se ha hallado quien se siente en silla de escarnecedores. Entonces yo tengo que mirar lo que dice el verso: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces me está hablando de quiénes son mis amigos si yo estoy compartiendo con pecadores, si yo comparto con hombres que desprecian a Dios, y cómo son mis acciones frente a los malvados. Mis amados, Romanos 1 dice que no solamente vendrá un castigo para los que hacen tales cosas, sino para los que se complacen con las que los hagan. Yo estoy hablando hoy con mis hermanos de la iglesia y les estoy diciendo quiénes son nuestros amigos. Hermano, vea, yo le voy a invitar a hacer algo en esta noche. Y tal vez las esposas van a aplaudir. Y quisiera hasta ver las esposas aplaudiendo. Si tu esposa te dice que esa persona con la que tú andas no te conviene, es porque es una persona que no está haciendo algo bueno. Es una persona que no está buscando de Dios. Es una persona que está trayendo sobre tu vida odio, rencor, desilusión, tristeza, angustia, pero decimos habitar al abrigo del Altísimo. O nuestros padres nos digan quién es ese amigo con el cual estamos caminando. Recuerdo que hace muchos años, yo que no soy tan joven como muchos de ustedes que estoy viendo en la cámara, mi madre me decía: mira con quién eres, con quién andas y yo te diré quién eres. Seguramente en este momento ese mismo adagio popular podía hacer efecto en su vida, en la vida de sus hermanos, en la vida de su novio, en la vida de su esposo, quizás en nuestra propia vida, porque si yo no sé con quién ando, las personas iban a saber quién es el que está dándome una orden quizás subliminal. Amados, vea, muchas de las personas que hoy están en las drogas, están allí en las drogas, en una adicción, porque una vez le hicieron caso a un amigo que seguramente su madre le dijo que no le convenía. Muchas veces ha pasado eso, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros el verso 4 del Salmo 15 necesitamos activarlo en nuestra vida? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel a cuyos ojos las cosas que están haciendo malas no son evidentes. Yo tengo que ser evidente de lo que hace mi hija en el colegio, de lo que hace mi hijo con sus amigos, de lo que hace mi hijo o mi hija en el computador, porque muchas veces todas las cosas no son buenas. Y mire lo que dice: pero honra a los que temen a Jehová. Generalmente cuando alguien está haciendo algo malo o cuando hacen algo malo, son personas que no aman a Dios. Son personas que no tienen a Dios en primer lugar en su vida. Entonces, amados, necesitamos entender esto. Yo sí veo vil la acción de muchos frente a las cosas de Dios, porque muchas de las cosas de Dios al malo no le gustan. ¿Y sabe por qué no le gustan? Porque están en contra de lo que hacen o de lo que dicen. Pero aún así, quizás citamos el Salmo 91, decimos: la plaga no tocará mi morada. Aún una que se dice mucho: caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no. Hermano, eso es para el que habita el abrigo del Altísimo y para el que mora bajo la sombra del Todopoderoso.
poderoso. Entonces, mis amados, es estar en contra de las cosas de Dios. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, son personas que están en contra de las cosas de Dios. Recuerdo que al iniciar nuestra vida de cristianos, lo primero que nos decían era que si nos habíamos dejado lavar el cerebro, y amén por los que nos lavaron el cerebro, hermanos, porque tal vez hoy no estuviera en la posición en que estoy, ni estaría hablándoles a ustedes que dejen esos amigos, que sus acciones son viles. Entonces, mire cómo nosotros muchas veces nos ponemos en contra de las cosas de Dios cuando prestamos nuestro oído para que alguien nos hable de las cosas de Dios o de los hombres de Dios. Hermanos, que Dios me guarde de levantar la mano contra el ungido de Jehová, decía el rey David en sus palabras, ¿cierto? ¿Y cuánto necesito yo no levantar la mano contra el ungido de Jehová? Somos tan rápidos, somos tan ligeros para juzgar, pero somos tan lentos y somos tan demorados para actuar. Si yo sé que mi amigo me está invitando a robar, si sé que mi amigo me está invitando a hacer cosas malas, a salir, a consumir alcohol, a consumir drogas, si me está diciendo que si yo me embobé, que si me voy a dejar mandar de la esposa, las mujeres deberían de estar aplaudiendo lo que estoy diciendo. Si mis amigos me están diciendo que no me voy a mandar de mi esposa, pues es un hombre que está haciendo lo malo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que nuestras esposas son las ayudas idóneas que Dios nos puso para poder ser hombres de autoridad, para poder ser hombres que gobernamos en nuestras casas. Entonces, si tienes alguien que te está diciendo que no le hagas caso a lo que ella te está diciendo, no pretendas que vas a habitar en el abrigo del Altísimo, ni vas a morar en la sombra del Omnipotente. Y quiero que sigamos aún leyendo el Salmo 15, porque las reglas y los mandamientos para habitar al abrigo del Altísimo son más. Y mira lo que dice el verso número 5, y ahí terminaría el Salmo 15. Mira lo que dice. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente dio cohecho. Amados, dinero e interés. Pastor, es que lo prestan al 3, eso es interés. Es que lo prestan al 5, eso es interés. Es que lo prestan al 20, eso es interés, amados. A quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y aquí voy a hablar un poco de aquellos esposos, no sé, tal vez no vaya en medio de nosotros ese tipo de esposos, que vienen y la señora les pide plata para algo y le dicen, se la presto. Hermano, le presto plata a mi esposa. No, hermanos, para el hombre de Dios es un deleite sostener su hogar, es un deleite mantener su hogar en bendición. Como mi esposo o mi esposa, ojo, que no estoy generalizando, está diciendo, yo le presto plata, necesita. Amados, no somos una sola carne, no somos un yugo igual, no somos un hombre y una mujer que ama a Dios. Ay, Jesucristo, ¿cuántos de nosotros vivimos diciéndole al esposo, yo le presto plata si quiere? O los enviamos a que vayan y empeñen los anillos. Vaya, empeñe el anillo. Hermanos, eso es para tener la plata usura. Eso es tener la plata en maldición. Eso es tener las cosas en maldición. Entonces, mire lo que dice aquí. Que su dinero no dio a usura. Hermanos, dinero a interés. Le presto plata. Aún la Biblia dice, ni siquiera salgáis por fiadores. Ni siquiera prestéis. Es que son principios de la Biblia, lo que yo les estoy hablando. Entonces, aquella persona que ama el dinero o que presta usura, pues hermanos, no tiene su mirada puesta en Dios, tiene su mirada puesta ¿en qué? En el dinero. Y aún lo dice la palabra, que los ricos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué los ricos no heredarán el reino de los cielos? Porque tienen su mirada puesta en el dinero. ¿Cómo? Un hombre le va a decir a su esposa que cuida a sus hijos, que está en casa, que tiene la casa engalanada, que está cumpliendo la palabra, donde dice que la mujer sabía edificar su casa y le dice, te vas a tener que ir a trabajar porque aquí no me da para más. Por Dios. Mis hermanos, ¿ustedes cómo se atreven siquiera a corromper el mandamiento de Dios? Porque es que Dios no mandó a la mujer a trabajar. Si yo no estoy mal y he leído, creo que la Biblia varias veces, la Biblia en ninguna parte que dice que la mujer se vaya a trabajar. Quien debe dejar y quien debe soportar su hogar y quien debe mantener su casa, hermanos, es el esposo. Somos los hombres los que tenemos que mantener nuestra casa. Entonces, cuidado cuando usted dice, porque usted puede estar influenciado por Satanás, cuando usted está diciendo, mija, usted vaya a llevar los niños a donde su mamá
y hable de buscar un trabajo, porque si no, esto no nos va a dar. Hermanos, ojo que podemos estar influenciados por Satanás para que se corrompa el principio de Dios, de que el hombre sea cobertura. Entonces, amados, y aún así hablamos de los beneficios del Salmo 91, y aún así decimos que no, la plaga no tocará mi morada. Hermanos, ¿cuántas personas están incumpliendo el mandamiento de Gálatas 5, versículo 19, donde dice que ni el fornicario ni el adúltero entrará al reino de los cielos? Pero ponen en su estado grande, en letras mayúsculas, con signos de admiración: el que habita al abrigo del Altísimo no morará bajo la sombra del Todopoderoso. Amados, ¿cómo necesitamos nosotros entender el principio bíblico? Y mira lo que dice aún allí el Salmo 15 en el verso 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo cambiaría quizás, si me dieran la oportunidad, de lo que les voy a decir. El que hace estas cosas nunca saldrá del abrigo del Altísimo y siempre permanecerá en la sombra del Omnipotente. Hermanos, yo les invito a que usted vaya conmigo al Salmo 24, versículo 3, porque allí nos sigue hablando de otras cositas bien interesantes. Recuerden que los salmos son unas canciones que el pueblo hacía, ¿cierto? Y miren lo que dice el Salmo 24, 3. El Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? También nos habla del que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Todopoderoso. Oiga pues lo que dice aquí, y esto es lo que yo quiero invitarle a que usted y yo aprendamos en esta noche. Primero, el limpio de manos y puro de corazón. Segundo, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado en engaño. Tercero, el que recibe bendición, el que hace justicia y el que recibe la salvación de Dios. Le voy a recitar el verso 5, donde dice: él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, porque los que somos trinitarios entendemos que la salvación viene por Jesucristo, el Antiguo Testamento nos habla de que por gracia ya fueron salvos. Aquellos que salieron de Egipto, fue primero la gracia que la ley. Recuerde que el pueblo salió de Egipto sin ley. La ley se la dieron en el desierto, en el monte de Sinaí. Cuando Dios los saca de la esclavitud, ya les había dado la salvación. Y hoy nosotros necesitamos, para ser salvos o habitar al abrigo del Altísimo, necesitamos ser limpios de nuestras manos y tener nuestro corazón puro. Amados, ¿cómo nosotros necesitamos obtener los beneficios del Salmo 91, pero sin cumplir una cantidad de preceptos que la misma palabra nos está enseñando? ¿Cuáles? Yo necesito tener un descanso espiritual. Yo necesito tener un descanso emocional. Yo necesito tener una protección o un cuidado. Yo necesito ser libre de la mano, libre del cazador y de la peste destructora. Yo necesito estar seguro, porque eso es lo que me está diciendo el Salmo 91. Pero para poder mirar estas 5 cosas, yo tengo que leer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, para poder contextualizar el Salmo 91. Y creo que apenas voy a empezar a predicar el Salmo 91 y me quedan 5 minutos, entonces me van a perdonar. Dice Hebreos 10, verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, para entrar en el abrigo del Altísimo, por la sangre de Jesucristo, nosotros debemos de entender que el camino es nuevo y vivo, o sea, tenemos que tener un cambio. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, desde su carne. ¿Sabe qué dice Hebreos 10, 19? Dice que tenemos que ser sinceros de corazón y tenemos que tener fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que habitaremos al abrigo del Altísimo y moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces mire ahora sí lo que dice el verso 2. Él te librará del lazo del cazador. El que habita al abrigo del Altísimo será libre del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces, si estamos cumpliendo todas las reglas o todos los beneficios o todas
los mandamientos que acaba de leer en el Salmo 15, en el Salmo 24, yo puedo ser libre del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero también mire lo que dice el verso número 4, con sus plumas te cubrirá, o sea que te va a dar descanso espiritual, te va a dar descanso emocional. Dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Nosotros sí estamos seguros bajo las alas de Dios. Miren lo que dice, y debajo de sus alas estarán seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni la plaga tocará tu morada. ¿Qué tengo pues que hacer para entrar en la morada de Dios? Hermanos, entender que ninguna parte en la Biblia viene sola, no es una rueda suelta. Entender que hay principios y entender que hay reglas y entender que son reglas que yo debo de cumplir para poder estar seguro, ni siquiera para agradar a Dios, para estar seguro en su presencia. Porque el agradar a Dios ya es por fe, dice la palabra. Por fe ya nosotros hemos agradado a Dios. Entonces, mis amados, recuerden en esta noche cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con el prójimo y cómo está tu relación contigo mismo, para que podamos habitar en la presencia del Dios Todopoderoso. Oramos. Padre, coloco cada persona en esta noche en tu presencia, Señor. Y oro, Dios, para que esta palabra llegue hasta sus corazones. Padre, y que entendamos la necesidad de conocer tus mandamientos, tus reglas y tus preceptos que harán que nuestra vida sea diferente, Señor. Y cuando las cumplamos, Dios, sí podemos decir, habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, porque Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, gracias porque tú nos guardas y tú nos proteges. En el nombre de Jesús. Amén y amén.